cumplir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y sombras. con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Bueno, buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes. Esto es nuevamente Luces y Sombras en un nuevo formato, en una nueva reinvención, como me ha dado por llamarle a mí, porque realmente llevamos prácticamente 8 años reinventándonos cada X tiempo, porque cuando no falla una cosa falla la otra. Pero bueno, no damos nuestro brazo a torcer. No damos nuestro brazo a torcer por muchas razones que después iremos explicando. Pero quizás la más importante es todos ustedes, todos nuestros seguidores, todas esas personas que han tenido la gran paciencia de aguantar, de esperar, de estar con nosotros en esos momentos difíciles. Solamente por eso, por ellos, merece que nos reinventemos y que comencemos de nuevo, aunque sea en un nuevo formato. Lo que sí iba a comentar es que, bueno, que siempre hemos sido dos, que esto es un tándem y que está claro que la otra persona también tiene todo el derecho del mundo a hablar en estos momentos. ¿No crees, Eduardo? Hombre, si tú lo dices, pues igual tienes razón. Vuelvo a repetir tu saludo, buenas tardes o buenas noches o buenos días, no sé en qué hora nos oirá cada uno. ¿En qué zona horaria, no? Sí, es cierto, o sea, empezamos en un formato absolutamente diferente. Es una aventura totalmente desconocida para nosotros. También es verdad que si esto fuera un ámbito, un camino conocido, no tendría nada de aventura. Entonces, bueno, está claro que desde que comenzó la andadura de Luces y Sombras parece ser que nos gustan las dificultades y cuando cada vez que parece que un proyecto empieza a cuajar, pues se cae. Has totalmente. dicho que nos gustan las dificultades. Sí. Yo diría más bien que nos buscan las dificultades. Bueno. Y el hecho es ese, o sea, no es cuestión de analizar en detalle, sino simplemente, efectivamente, vamos camino del 8º año, hemos pasado por 3 emisoras de radio y ahora vamos a empezar una andadura totalmente diferente. A partir de ahora, duremos más o duremos menos, nuestra duración va a depender esencialmente de lo que nos digan nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros seguidores, va a depender de ellos. Como ha dependido de ellos el hecho de que realmente nos hayamos animado a volver y a buscar un formato diferente que podríamos haber intentado buscarnos hueco en alguna emisora, pero efectivamente después de 7 años y habiendo tenido, porque entre comillas siempre que cambia de emisora es por algo, siempre sucede algo, después de 7 años, pues yo creo que igual es el momento de probar algo nuevo en el cual lo bueno y lo malo que salga a partir de ahora va a ser solo y exclusivamente culpa nuestra. Sí, efectivamente. Porque ahora ya no vamos a estar en manos de ninguna emisora, no vamos a estar en manos de ninguna entidad, vamos a estar en nuestras propias manos. Si somos capaces de mejorar, saldremos con mayor calidad, ofreceremos un producto mejor y si no, pues ya no lo harán saber nuestros amigos, nuestros oyentes, bien con sus quejas o bien con su desafección hacia nosotros. Qué bien te ha quedado lo de Yo creo que eso desafección. no suceda, espero que eso no suceda y lo que espero es que a partir de ahora nos ayuden con sus consejos y con sus opiniones, como han hecho a lo largo de este año completo, porque en este año realmente... creo, si no me falla la memoria, creo que hemos hecho en un año 6 programas. Sí, creo que sí. Primero por culpa de mi enfermedad y después porque volvimos a mediados, si no recuerdo mal, volvimos a mediados de octubre y a finales de noviembre, diciembre no lo comenzamos. Es decir, llevamos desde el mes de noviembre, después de haber hecho solamente 6 programas en el año 2017 sin emitir. Sí. A partir de ahora esperamos que esto ya por fin, como se suele decir, entre la normalidad por la puerta de casa. Por la puerta de luces. Y a partir de ahora
seamos capaces de hacer, por lo menos, que los oyentes que han tenido esta infinita paciencia puedan decir que ha merecido la pena la espera. Bueno, pues en la línea de lo que tú mismo estabas diciendo, tener en cuenta que son indispensables los comentarios que nos puedan hacer los oyentes, es decir, necesitamos de su ayuda realmente para que nos digan si les gusta cómo estamos haciendo este nuevo formato, si no, qué cosas quitarían, qué cosas pondrían, en fin, todo ese tipo de cosas que de alguna manera nos van a ayudar a nosotros también a llevar esto adelante. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es que al principio, vuelvo a repetir, va a ser una aventura para nosotros. Este mismo primer programa o primera prueba que estamos haciendo, en principio va a salir grabada. No descartamos que haya programas en directo y que se pueda, o sea, que nuestros amigos oyentes puedan chatear en directo a través de YouTube. Pero de momento, en principio, esta prueba y posiblemente el primer programa no va a ser así. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Poco a poco, efectivamente, que nos den un margen de tiempo. Bueno, pues no sé si comenzamos ya de lleno con lo que queremos contarles Sí. esta tarde. Realmente yo lo que he hecho ha sido elegir entre varios temas que a mí me gustan o me llaman muchísimo la atención, que pueden ser el tema del supuesto cambio climático, el tema de la geoingeniería, catástrofes naturales e incluso todo el tema de la inteligencia artificial, y nombrar un poquito lo que ha ido ocurriendo entre mitad de 2017 y lo que llevamos de 2018. No sé si tú querrás intervenir, Eduardo. Yo creo que vamos a tocar... Hombre, me imagino que sí. No, me refiero que vamos a tocar unos temas que pueden salirse un poco de rango, o aparentemente salirse de rango, porque no hemos hablado, o no vamos a hablar en esta primera prueba, por decirlo de alguna manera, no vamos a hablar de qué pasa en el mundo, pero sí vamos a hablar de lo que pasa en el mundo. Lo que Sí. igual no nos metemos a nivel política, ni a nivel, ni a otros niveles quizás más profundos o más tal, pero sí que nos vamos a meter con cosas que ahora mismo, o por lo menos ese es mi punto de vista, están afectando al mundo. Por ejemplo, hay muchísimas personas que se basan en estudios, cuidado, que dirían que realmente el calentamiento global de la Tierra realmente no se ha producido. Esto lo dicen algunas personas en base a una serie de estudios. Sin embargo, está claro que los científicos y los medios de comunicación, así como el mismo sistema que nos dirige, siguen insistiendo en que esto es así. Su presencia justifica las intervenciones de geoingeniería en el clima por motivos económicos y por motivos supuestamente también bélicos. Y esto nos lleva a lo que tenemos en estos momentos, es decir, un clima que efectivamente está cambiando y que está enloqueciendo por momentos, por lo menos ese es mi punto de vista. Tenemos, por ejemplo, a Alejandro Pachauri, el ingeniero de ferrocarril que dirigió en su momento el panel climático de la ONU y que recientemente admitió que el registro de temperaturas no muestra ningún calentamiento del clima de la Tierra durante 18 o 19 años. Incluso hay una serie de satélites que no muestran ninguno desde hace más de 23 años. Entonces, tenemos por un lado unos estudios que nos dicen que el clima está cambiando y que vamos hacia un calentamiento global, y por el otro tenemos una serie de estudios, desde mi punto de vista y basándonos en los científicos que llevan a cabo estos estudios con bastante verosimilitud, esos otros estudios que dicen que realmente el calentamiento global no se está produciendo. Bueno, está claro que con nuestra actividad normal, con nuestra industria, con nuestros coches, con todo este tipo de historias, podemos calentar algo el planeta, está claro que sí, evidentemente, pero no desde luego para llegar a el tema de un calentamiento global, única y exclusivamente producido por el hombre. Vale, lo que realmente importa no es esa especie de ausencia de calentamiento global, sino la gran discrepancia que hay entre la tasa de
que predicen los modelos más oficialistas con relación al calentamiento y la que aparentemente y según algunos es la tasa real que se está dando de este tema. Está claro que yo creo que nuestro clima, y ahora sí que voy a dar mi opinión, yo no tengo en mis manos la forma de calcular si realmente se está produciendo un calentamiento o no se está produciendo un calentamiento, pero sí soy lo suficientemente inteligente como cualquiera de todos nosotros para saber que el clima está cambiando. Eso sí que es cierto y eso lo vemos día a día. Y eso me lleva a pensar, por supuesto, cómo no, en el tema de la geoingeniería, los experimentos de geoingeniería que comenzaron hace aproximadamente unos 60 años. Y que estos proyectos de geoingeniería tienen realmente objetivos económicos, incluso también objetivos bélicos. Nos dicen que se está experimentando a veces cuando consiguen admitir alguna pequeña cosa, nos dicen que es para crear más lluvia, para que las cosechas fecunden mejor, para tener inviernos menos fríos y veranos menos calientes. Supuestamente para eso es la geoingeniería. Y desde mi punto de vista lo que estamos teniendo es todo lo contrario. Sequías tremendas, inviernos cada vez más fríos y veranos cada vez más calientes. No, pero es que para mí el principal problema de todo esto es quién regula a qué tipo de organismos para que hagan un control sobre todo ese tipo de... O sea, ¿quién está regulando realmente que cuando nos dicen que lo que se está haciendo es para mejorar el clima? Primero, habría que ver si realmente se puede mejorar el clima de manera artificial. Y segundo, o sea, si lo que se está haciendo realmente es eso. O sea, ¿quién está haciendo el control sobre esos organismos que están supuestamente haciendo esa maravilla? Sí. Para que todos nosotros vamos a ver, mejor. Evidentemente, vete tú a saber quién es a última instancia. Sí. Quien está controlando todo esto, porque nosotros hemos visto las cumbres del cambio climático, las cumbres climáticas que se han hecho en determinados países, con participación de muchísimos países que supuestamente están implicados en frenar ese cambio climático, que lo único que hacen es hablar y quedar para una próxima reunión. Sí, sí. Es Además, lo único que se está haciendo. Y que van y lo sabemos todos, o sea, con viajes de primera clase, con hoteles de 5 estrellas y más. Sí. O sea, van con unas dietas astronómicas. Vamos. Y sobre todo de lo que estabas diciendo, o sea, es que yo estoy convencido de que en última instancia, si tiramos del hilo, en última instancia posiblemente nos encontraremos con muchas sorpresas, como que algunos de los supuestamente controladores de todo este sistema, si de verdad existen esos controladores, pues posiblemente sean los mismos que lo están poniendo en marcha. Evidentemente. O sea, yo me voy a controlar a mí mismo. Exactamente. Eso es la sensación. Porque es la única manera de que nunca nos enteremos. Porque aquí lo que está claro es que lo que interesa es que jamás sepamos qué es lo que está sucediendo, ni qué es lo que están echando. Ni quiénes. Ni quiénes. Ni quiénes son los que están detrás, está claro. Pero fíjate que el tema de la geoingeniería nace últimamente en la red de redes como algo que muy poca gente sabe, cuando es algo que lleva más de 60 años estudiándose y yo diría que incluso aplicándose probablemente. Y además hay que tener en cuenta una historia muy, muy curiosa que es característica de nuestro planeta, es decir, si tú haces que llueva mucho, por ejemplo, en una zona del planeta, estás desequilibrando el clima, no solamente en esa zona, sino en la zona opuesta del planeta. Sí. Con lo cual, un exceso de lluvia en un sitio puede provocar un aumento de sequía en otro. Pero está claro que es un sistema que está interconectado por completo. Entonces, bueno, y así estamos teniendo lo que estamos teniendo. No, además, a mí uno de los temas que más me llama la atención y que más, entre comillas, me cabrea, es el hecho de la gran disputa, digamos, públicamente que existe entre oficialistas y conspiranoicos, entre un sector y otro, intentando llevarse la razón a su lado en el sentido o en el ámbito de si esto es un calentamiento o si por ejemplo esto es un principio de glaciación. Y a mí en un principio inicialmente
después sí me interesará, pero inicialmente a mí no me importa si esto es un calentamiento global o es un principio de glaciación. A mí lo que me importa es saber las causas para poner remedios. Efectivamente. Y eso es lo que de momento nadie no está hace. haciendo nadie, pero porque precisamente no interesa. O sea, Desde mi tenemos punto de vista. una división de dos bandos, Claro. uno defendiendo una postura y otro defendiendo otra. Y además te metes en determinadas redes, en determinados portales, tanto oficiales como de conspiración, y es que yo por lo menos me quedo alucinado. O sea, cómo se pueden defender determinadas posturas hasta casi hasta casi llegar a la agresión, por lo menos la agresión verbal. ¿no? Verbal. A mí, si es que a mí me da exactamente lo mismo que sea calentamiento o glaciación. La cuestión es que está cambiando. De entrada hay que ver qué es lo que está originando. Una vez que sepamos qué es lo que está originando, vale, ¿a qué vamos? ¿A un calentamiento o a una glaciación? Y poner los remedios. Pero es que aquí no estamos en ese punto. Eduardo, es que el problema es que no interesan esos remedios. No, claro que no. No interesa poner esos remedios. No. Ahora mismo ten en estamos cuenta totalmente... que también todo el tema del complejo militar industrial está metido también en todo esto, ¿vale? En el dominio del clima con fines bélicos Sí, incluso. claro. Entonces no interesa parar todo esto. Y son miles de millones o de billones los que hay empleados en temas de esto. Exactamente. Tanto en temas militares como en temas climatológicos, que suelen ser temas militares. Sí, sí. Vamos a ver, tenemos el ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy tonto aquí en Canarias. Canarias, ¿qué es lo que necesita para sobrevivir? Turismo. Sí. ¿Qué es lo que necesita el turismo? Sol y playa. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos habitualmente y a veces de forma creada, por decirlo de alguna manera? Sol y playa. Ya. Sol y playa. ¿Qué pasa? Que después llega el invierno y pasa lo que está pasando este invierno. Un desequilibrio totalmente bestial, con un frío que nunca hemos tenido en las Islas Canarias, con unas cotas de nieve bajísimas como nunca se habían visto en Canarias, pero es que es un desequilibrio climático, evidentemente. Sí, pero es que incluso hasta en esto que estás comentando, yo también puedo estar en contra. Puedo estar en contra de lo que estás comentando ahora mismo. O sea, para mí el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo tengamos unas temperaturas que nunca han sucedido en nuestro ciclo vital, o sea, en la vida que tenemos. Evidentemente, en nuestro tiempo. Porque esto puede ser también un hecho cíclico. Sí. El problema es que realmente si alguien lo sabe, y yo estoy convencido de que sí hay organismos que lo saben, no les interesa que lo sepamos nosotros. A ellos les interesa que estemos entretenidos, o sea, que estemos enfrentados en plan público de que si esto es un calentamiento, esto es un enfriamiento, o esto es producto de la acción del hombre, o esto es porque nos estamos quedando sin productos naturales para conseguir carburos y demás. O sea, lo que interesa es ese tipo de guerras en plan público, y mientras tanto, económicamente ellos seguirán haciendo lo que están haciendo. O sea, nos están echando desde los cielos lo que les da la gana. Evidentemente. Están intentando cambiar el clima, o eso dicen, o a saber lo que están haciendo, porque me gustaría saber qué organismo lo están regulando. Sí. Y me refiero, o sea, sí, y me pueden salir mañana varios diciendo, no, es que este organismo, vale. ¿Y quién hace de auditoría sobre ellos? Claro. O sea, ¿hay de verdad algún organismo independiente nombrado por la ciudadanía que esté regulando esto? Perdona. ¿Que esté investigando esto? Perdona ¿Que lo que esté me controlando? ría. Esto es muy serio, pero perdona que me ría porque realmente es que el resto es de ilusos pensar que puede haber un grupo de expertos nombrados por la ciudadanía. El resto me parece que sobra. O sea, es que seguimos absolutamente como borregos. Estamos detrás estamos aceptando lo que nos dicen, y según lo que nos dicen, nosotros mismos ya borreguilmente nos dividimos en bandos y nos enfrentamos entre nosotros. Sí, claro. Intentamos imponer nuestra postura, pero señores, que ni la postura mía, ni la tuya, ni la del otro, de los que andamos de a pie, nuestra postura normal, lo lógico es que ninguna sea la que tiene la razón, porque no tenemos los argumentos, no nos los han dado. Claro. No tenemos acceso a ellos. Claro, evidentemente.
Entonces, bueno, siguiendo con el tema de la geoingeniería y lo que tú comentabas ahora mismo, lo que nos pueden estar fumigando desde la atmósfera, pues se supone que temas de nanopartículas, de metales pesados, de todo este tipo de historias. No vamos a entrar a hablar ahora de chemtrails, que ya todos conocemos lo que son, ni vamos a hablar del proyecto HARP, que todos lo conocemos también, y de cómo se supone que este tipo de planteamientos lo que hacen es cambiar el clima, modificarlo a gusto del consumidor, por decirlo de alguna manera. Supuestamente el propósito declarado de la mayoría de las patentes de geoingeniería es desviar un porcentaje de la energía térmica del Sol para reducir el calentamiento global. Eso es lo políticamente correcto. Pero parece ser que en realidad su objetivo es la aplicación concreta en ciertas áreas para una serie de beneficios económicos o incluso para una serie de beneficios bélicos. Es decir, lo que tú decías, nos lo venden como una forma de vencer el calentamiento global, el tema de la geoingeniería. Sí. Pero realmente eso no es así, el objetivo realmente no es ese. El objetivo es que en ciertas áreas se produzca una determinada climatología que sea beneficiosa para no sabemos quién. Sí, sí. O incluso que sea beneficiosa para temas bélicos, ¿vale? Fíjate, la lista de la geoingeniería, de las consecuencias negativas de esa geoingeniería que están aplicando con todos nosotros es larguísima, pero yo voy a nombrar algunas de las cosas que suceden en base a esos proyectos de geoingeniería, ¿vale? Por ejemplo, el agotamiento del ozono. Esa capa de ozono que nos decían que se había abierto y que Sí. no había manera y tal, bueno, pues esas prácticas de geoingeniería realmente a lo que llevan es al agotamiento del ozono. No a que se abra un agujero, sino a Porque que por se... otro lado yo he visto recientemente he visto noticias en las cuales te hablan de que el agujero de ozono, sobre todo el de, por ejemplo, el que existía en el Ártico o en los polos, se está cerrando. se estaba cerrando, se estaba recuperando. Sí. Decían que Eso se es lo estaba que... recuperando. ¿Pero quién lo decía? Medios oficiales. Sí, claro. Vale. Mira, otra de las consecuencias es un ciclo, lo que se llama un ciclo hidrológico totalmente interrumpido, es decir, una alternación de sequías e inundaciones. Eso también lo tenemos delante de nuestras narices. Ujú. Tenemos sequías en gran cantidad de países y inundaciones en gran cantidad de países. Sí. Evidentemente, si nos fumigan desde el cielo, tenemos el envenenamiento de los suelos y de las aguas. Sí. Pero no solamente el envenenamiento, sino que eso puede llevar incluso a esterilizar de alguna manera la tierra y el agua. Es decir, hacer que no sean productivas. Sí, sí. Evidentemente los bosques y las especies tienden a morir de forma masiva. Mira, esto me lleva a una noticia que saltó, creo recordar que fue ayer, donde cientos de estorninos, como sucedió aquella vez en Sí. 2010, Sí. cientos de estorninos cayeron en Roma de forma imprevista, cayeron muertos, como en el caso de Arkansas, creo recordar, se les hizo un estudio médico para ver qué era lo que había provocado la caída y la muerte de estos estorninos y no se encontró nada que les llevara a pensar de que habían muerto. Es decir, los veterinarios que estuvieron mirando qué ocurría con esos animales no pudieron dar una respuesta de por qué habían muerto y habían caído. Ya. Bien, eso, el tema de la muerte de los animales, tanto de peces como de aves, sobre todo, el varamiento de ballenas, el varamiento de delfines, todo este tipo de historias no salen a la luz pública de forma continuada, pero sí que ocurren de forma continuada, aunque no se nos informe. Sí. Bien, se alteran los vientos y las corrientes oceánicas, evidentemente, con lo cual esto podría llevar esto podría llevar a la conclusión de que se produjeran verdaderas catástrofes naturales, es decir, que se produjeran lo que se llaman buques de retroalimentación climática que provocarían grandes catástrofes. ¿Cuántas catástrofes no hemos tenido entre 2017 y lo que va de 2018? Sí, sí. Muchísimas. Y es importante recordar que prácticamente todos los modelos y las mayores agencias de predicción del tiempo son ahora propiedad o están controladas por
los mismos, vamos a llamarles jugadores, Ya. que están llevando a cabo los programas de modificación del clima. Claro, creo lo que te decía. Era lo que tú estabas diciendo antes, es decir, son exactamente los mismos. Es decir, que su trabajo consiste en explicar de una forma políticamente correcta, de cara a la ciudadanía, las anomalías climáticas cada vez mayores y los trastornos causados. Tú creas el problema y tú das la solución. Exactamente. En este caso tú explicas el problema y tú das la solución. Exactamente, pero lo que no nos van Pero a no, contar... y que normalmente es posible que también estén creando el problema. Claro, evidentemente, lo que no nos van a contar nunca precisamente es eso. Claro. Quiénes están creando el problema y cómo están creando ese problema, ¿vale? Y como muestra un botón, lo decía antes, ahí tenemos una ingente cantidad de catástrofes que se han producido en 2017 y en lo poco que llevamos de 2018. Las anomalías meteorológicas tienen, por lo visto, a los meteorólogos desorientadísimos. Bueno, a aquellos que no son cómplices del sistema, evidentemente. Y es que además no es para menos. En España, por ejemplo, la ola de calor del verano de 2017, de este último verano, disparó los termómetros hasta los 40 grados centígrados en algunas regiones. Pero es que no fue una ola de calor, no fue un verano más caliente, fueron olas de calor una detrás de otra, lo que ocurrió este verano en España. Sin embargo, en Rusia se observa el fenómeno opuesto. En Moscú, el último mes de mayo fue el más frío desde el inicio del siglo XIX. Sí, sí. Aunque el frío inusual no es la única anomalía meteorológica que ha tenido lugar en la capital rusa, donde, por ejemplo, a finales de mayo, un fuerte vendaval se cobró cerca de 14 vidas. En diciembre de 2017, unas fuertes inundaciones se produjeron en Filipinas a causa de la tormenta tropical Tembin. Estamos ahora con las inundaciones. A finales de año también Bali se despertaba entre nubes de ceniza causadas por la erupción del volcán Agung. Las islas del Caribe apenas comenzaban a recuperarse de los estragos provocados por el huracán Irma, que dejó cerca de 60 muertos cuando fue golpeado por los vientos de hasta 260 km/h del huracán María. Recordamos aquella serie de ciclos de huracanes que se repitieron uno detrás de otro, ¿no? En agosto, el huracán Harvey, provocó estragos en los estados de Texas y Luisiana, dejando por lo menos 47 personas muertas. Poco después, entre el 6 y el 7 de septiembre, llegó el huracán Irma, ya mencionado, y arrasó varias ciudades en el Caribe y en el sur de Florida, con más de 60 vidas perdidas. Y así podríamos seguir. Eso sí, sin olvidar la gran cantidad de terremotos y erupciones volcánicas que hemos tenido en 2017 y comienzo de 2018. Es decir, yo he dado simplemente una pincelada de fenómenos climáticos adversos, por llamarlos de alguna manera, o como los llaman últimamente en las alertas que se hacen, ¿no? Fenómenos meteorológicos adversos, fenómenos climáticos adversos. No especifica muy bien lo que es, pero sí, ya nos dicen, vaya preparándose, ¿no? Que viene esto. Sí. Vale. Pero no solamente son los huracanes, no solamente son las inundaciones, no solamente son las sequías o las olas de frío, de calor, sino que también tenemos que tener en cuenta que ahí ya, y de hecho esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, el que no podemos olvidar terremotos y erupciones volcánicas. Erupciones volcánicas no lo sé, pero terremotos sí hemos hecho algún programa en el que hemos dicho que creemos que hasta cierto punto hay armas capaces de generar en un momento determinado un terremoto. Sí, y que hay algunos en concreto que son tienen todas las papeletas para haber sido provocados. Todo apunta que fue provocado. Sí. Sobre todo el problema es que no lo podemos demostrar. Ojalá pudiéramos demostrarlo. Sí. Yo ya les he puesto el ejemplo de las Islas Canarias. Por ejemplo, aquí en Canarias hemos pasado de tener 4 estaciones, como se suele tener habitualmente, a tener 2. Es decir, nosotros tenemos verano e invierno. La primavera y el otoño no existen. Sí. Nosotros pasamos de un calor tremendo a un frío que para nosotros es muy, muy bestia, por decirlo de alguna manera. El verano, evidentemente, plagado de rachas de calima, y que aumenta el riesgo de alergias y enfermedades pulmonares y respiratorias, y un invierno demasiado frío para estos lares, evidentemente, porque lo que hemos tenido este año no tiene... Pongo el ejemplo de las Islas Canarias porque es lo que tenemos cerca y lo que hemos vivido. Sí. Pero esto se está produciendo en todos
no nos olvidemos tampoco, porque esto también lo hemos visto aquí, de nuestros queridos chemtrails, que aparecen cada vez que un frente nos puede tirar abajo la tendencia de sol y calor característicos de cara al turismo. Sí. Pero eso, además, yo es que eso lo he visto, pero clarísimo. Mi casa, por ejemplo, está orientada hacia el oeste, que es por donde entran muchos de los frentes que llegan aquí a Canarias. Ver venir una masa de nubes tremenda, con nubes de tormenta que se acercan a la zona, y automáticamente empezar a pasar avioncitos dejando estelas. Sí. Cuando ocurre eso, el frente comienza a deshacerse y nuevamente tenemos un día perfectamente soleado. Bueno, esto es un poco sobre el tema de las catástrofes naturales y de la geoingeniería. Yo, mi opinión es que sí existe un cambio climático. A eso sí le doy la razón. No sé si vamos a un calentamiento o vamos a un enfriamiento, pero lo que sí tengo claro es que gran parte de la manipulación climática está siendo llevada a cabo no por fenómenos o por estándares naturales, sino que está siendo llevada a cabo de alguna manera por personas, por agencias, por los cuatro de siempre, como queramos llamarlo. Sí, pues, o sea, que esto que lo utilizan en provecho propio. Es que entre otras cuestiones y esencialmente es un tema económico. Si es que desgraciadamente ahora mismo el 90 y pico % de todos los problemas que tiene este planeta, entre ellos el climático, su origen lo tiene el tema económico. Y quien lo dirige suele exclusivamente por el beneficio económico. Aquí nadie viene, o sea, nadie en plan de gobernantes y en plan de determinadas instituciones viene a hacer el bien, o sea, porque sí, porque somos una raza que debe de perdurar y debe de vivir cada vez mejor. Unas narices. Ya. O sea, aquí estamos mientras les seamos útiles y mientras les demos rendimiento. Cuando eso no suceda, nos quitan del medio. Efectivamente. Pues Eduardo, hay otro tema que me preocupa tanto o más, si cabe, que el tema de la geoingeniería. ¿Cuál? Me preocupa muchísimo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues últimamente realmente me preocupa muchísimo lo que te decía, el tema de la inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial, me preocupa a lo que estamos llegando con el tema de el transhumanismo y lo que es peor, el poshumanismo. Porque para mí por lo menos está claro que esto forma parte de la tan traída y llevada agenda de la élite. Agenda que, por cierto, parece estarse llevando a rajatabla, ¿verdad? Y su principal punto desde mi punto de vista ya no es solamente acabar con los que sobramos, sino convertir a los que queden en una especie de híbrido entre robot y humano. Sí. Una especie o un espécimen sin conciencia, aunque eso sí, con sus recuerdos y sus conocimientos bien guardados en la nube, en un ordenador o lo que quiera que inventen para guardar esos recuerdos, esa especie de conocimientos, ¿no? Desde luego, desde mi punto de vista, con eso lo que perderíamos es la conciencia como ser humanos, eso lo tengo clarísimo. Vamos, que lo que pretenden es, desde mi punto de vista, acabar con la humanidad para pasar a la siguiente fase, que para mí es la más temible de todas, es el poshumanismo. Cuando realmente dejemos de ser humanos y nos convirtamos en vete tú a saber. Sí, qué. pero entre comillas, hasta cierto punto, yo creo que lo están haciendo bastante bien. Porque están dando los suficientes alicientes, o están, como se suele decir, enseñando la zanahoria al conejo, o no sé qué tipo de alimento nos están enseñando a los borregos, para que llegue el momento en el cual seamos nosotros mismos los que solicitemos eso, o sea, que veamos eso como la gran solución. Vamos a ver, evidentemente. ¿Queremos ser inmortales? Esta es la solución. Es que y para mí, por ejemplo, para mí en el tema de la inmortalidad, yo estoy convencido que la inmortalidad prácticamente se puede conseguir, si es que no se ha conseguido ya. Pero estoy hablando de una inmortalidad, digo casi, sí, casi. Multiplicar por mucho los años que vivimos ahora mismo, pero no de manera artificial.
Yo estoy convencido que se puede conseguir de manera humana. Es decir, mejorar, pues bueno, todo nuestro sistema celular. Claro, está claro que con el tema de la inteligencia artificial ya se van a conseguir muchísimos logros. O eso es de lo que nos han hablado hasta este momento, es decir, miembros que se pueden volver a juntar, por decirlo de alguna manera, impresos en una impresora 3D, todo ese tipo de cosas, es decir, se puede mejorar, se está mejorando incluso en el tema del cáncer con nanopartículas, Sí. con un montón de historias. Evidentemente se puede llegar a, si no una inmortalidad, a una vida mucho más larga de la que tenemos ahora, de una forma más o menos normal. Pero lo peor es que ellos no quieren eso. No, claro que no es eso lo que Ellos quieren. no quieren eso, evidentemente. Ellos lo que quieren es que seamos prácticamente el 100%, digamos, artificiales. Artificiales. Porque entonces seremos absolutamente dominables y controlados. Claro, evidentemente, fíjate, si nosotros conseguimos esa inmortalidad que se nos ofrece con el transhumanismo y con el poshumanismo, es decir, una especie de inmortalidad sin conciencia, somos perfectamente manejables, nos convertiríamos prácticamente en robots. Sí, tendríamos nuestros recuerdos. El que es médico seguiría teniendo sus conocimientos médicos, pero la pasión, por decirlo de alguna manera, la pasión, los sentimientos, todo eso quedaría anulado. Quedaría fuera de lo que se guarda Sí. en la red de redes, la No, nube. además que es una cosa que siempre se ha dicho, por lo menos yo siempre la he pensado y la he comentado en alguna de las ocasiones. O sea, el ser humano es capaz de hacer las mayores obras en beneficio de sus congéneres, a la vez que es capaz de ser el mayor sádico, y además sin escrúpulos. Exactamente. En situaciones extremas, el ser humano y en todos los países hemos tenido muestras de atentados, de cómo atentados, o sea, situaciones climatológicas adversas, como las llaman ahora, Sí. etcétera, cómo suele reaccionar la población para apoyarse unos a otros. Efectivamente, eso lo perderíamos. Eso lo perderíamos totalmente. Eso lo Pero perderíamos. ya no solamente eso, vamos a ver, es que perderías el ser humano, o sea, ya no sería humano, si no eres humano, si no tienes el mismo, si no tienes la capacidad de dudar, de equivocarte, de levantarte, de, yo qué sé, De amar, de odiar, de todo. si no tienes esa capacidad, ¿qué eres? Nada, Eres una Una máquina. máquina. Sí, vas a ser eterna, muy bien, sí. pero ¿a cambio de qué? Yo, siempre que hemos hablado de transhumanismo, creo que recordar que en las introducciones siempre decía lo mismo, es decir, plantéense si realmente merece la pena ser inmortales, pero ser unos seres inmortales sin alma, Sí, a costa de perder el alma, por llamarlo de alguna forma genérica, ¿no? A costa de perder sí. los sentimientos, a costa de lo perder... que pasa es que, claro, estamos hablando de algo que es muy difícil de imaginar en su punto extremo, en su punto final, es muy difícil de imaginar. Yo soy el primero Sí, que lo pues comprendo. estamos a unos 25 años de conseguirlo, si es que no se ha conseguido ya. O sea, cuando te están... yo siempre he sido de la opinión de que cuando te están poniendo fechas, Es lo que ya- normal es que ya está. Ya está, efectivamente. Efectivamente. Y empiezan a... Vamos a ver, y que yo con esto no quiero caer en el defecto de decir que todo lo que está saliendo nuevo en cuanto a inteligencia artificial y demás sea todo negativo, porque tampoco es así. No, Yo es que no es reconozco que hay así. muchas cosas nuevas, hay muchas nuevas tecnologías que podrían hacer nuestras vidas más fáciles, más Sí, cómodas, claro, pero- incluso más sanas, evidentemente. Pero volvemos a la misma historia de siempre. ¿Quién está regulando esto? Claro. ¿Quién nos da garantías? ¿Y quiénes son los que tienen acceso Sí. a esos nuevos, a esos O cambios? quiénes van a tener... Vamos a suponer que de verdad todavía no ha sucedido y está a punto de suceder. ¿Quiénes van a tener acceso a la...? Está claro que esto es como todo. O sea, los primeros ordenadores, los primeros teléfonos, los primeros coches, ¿quién los tenía? Claro. Va a suceder lo mismo. Después se supone que se irá regulando, que se irá abaratando los costes. Y Sí. demás. Pero bueno, es que me o sea, río por la cara que pones, porque sí. pero al final, es que al final yo comprendo que es muy difícil, o sea, y que la mayoría de nosotros no somos capaces de imaginárnoslo. Pero es Claro. que realmente es que ese final no cuenta con nosotros. Es que nosotros no vamos a ser los mismos, con lo cual, a mí particularmente, si esto fuera algo a la vuelta de 10 años y yo dentro de 10 años estuviera vivo, pues posiblemente
yo estoy convencido, me puedo equivocar, pero yo estoy convencido que el resultado final a mí me iba a dar lo mismo, porque es que no iba a ser consciente de él y yo no iba a tener decisión en ese final. Efectivamente. Y no iba a tener o sea, iba a ser una especie de híbrido que teóricamente tiene sentimientos, pero que realmente la esencia de cada uno de nosotros, en este caso la esencia mía, la habría perdido. A eso es a lo que voy yo. No sería yo. Ya no serías tú. No. No serías tú, evidentemente. Entonces, eso es lo que a mí me da miedo de todo esto. Vamos a ver. Lo que está claro y lo que más rabia me da es que solamente una mínima parte de estas nuevas tecnologías irán destinadas a, por ejemplo, a la medicina o a facilitarnos las cosas, por desgracia. Ya. Algunos de los últimos ejemplos. Por ejemplo, según una investigación llevada a cabo entre más de 350 científicos especializados en el campo de la inteligencia artificial, según ellos, esta inteligencia artificial superará las capacidades del cerebro humano en cualquier actividad dentro de 45 años. Además, en unos 120 años, puede que todas las profesiones hayan pasado a estar completamente automatizadas. Tendríamos, por ejemplo, fíjate qué curioso, y eso ya existe casi de alguna manera, parejas seleccionadas gracias a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial será quien te adjudique pareja. Sí, sí. Taxis voladores. Fíjate tú qué gracia tiene eso. Verá. Dispositivos electrónicos, evidentemente, para mejorar cuerpo y mente. Son algunos de los vaticinios de los expertos a las puertas de la era poshumana. Habrán también suplementos farmacológicos para convertirse en empleados extrainteligentes o superproductivos. Coches conducidos por telepatía. Edificios y órganos humanos impresos en 3D. Por ejemplo, las aplicaciones y todos los portales de citas, de encuentros entre dos personas, darán paso en cuestión más o menos de 5 años a sistemas de inteligencia artificial que determinarán y crearán la pareja perfecta de cada usuario. Si se cumplen los pronósticos recogidos por los expertos de Fast Future, habrá servicios de emparejamiento en los que las personas podrán elegir y quedar con robots físicos o con avatares virtuales dotados de la personalidad que consideren más idónea y dependiendo de los grupos y de los gustos y aficiones de la otra persona. Sí. Estamos hablando de tener una pareja virtual. Sí, sí. Holográfica. Es decir, que igual dentro de unos años yo estoy saliendo con un avatar que una inteligencia artificial ha generado. Es que yo no lo veo. Es que ni lo veo ni me lo puedo explicar, sinceramente. Bueno, pues también pronostican estos expertos que algunas personas podrán optar, ojo a lo que voy a decir, podrán optar a tener hijos con esa pareja robot ideal, a través de donantes o padres o madres biológicas, de forma subrogada, por decirlo de alguna manera. Es decir, mi pareja es un robot, no puedo tener hijos con un robot, evidentemente, pero para eso existirán mujeres y hombres que generarán ese bebé. No, yo creo que es una manera... es que no sé cómo llamarlo, pero vamos, eso es rizar el rizo. O sea, ¿qué necesidad se tiene de eso? ¿No sería más fácil ir al principio, como se está haciendo hasta ahora? Pues sí. A mí eso es lo que me parece más normal y más... Porque al final, para tener un hijo va a hacer falta un una humano, mujer y un hombre. una máquina que te lo haga holográficamente o en plan robot, y aparte una pareja. Sí. Que sea la que insemine. Y Sí. la que, o sea, hará falta 3 personas y un una robot. máquina. Una máquina, ya sea físicamente como máquina o ya sea en plan holográfico. Bien. Y si le añadimos 2 o 3 más, pues hacemos una orgía. No sé cómo la... Me imagino que eso será muy fácil de hacer. Hombre, me es difícil imaginarme una orgía con un holograma. Pero bueno, no sé qué tendrá eso de... Pero bueno, vamos a no meternos No, pero por es que es muy esos triste, derroteros. que es muy triste. Claro que es muy triste porque perdemos la esencia. Pero y para mí lo más triste de todo es que hay un gran sector
Un gran sector que está a favor. Sí, Claro, sí. claro que sí. Bueno, el otro día colgué no hace mucho en el Facebook de Luces, precisamente ayer creo recordar que fue, un artículo donde se hablaba de cómo en Estados Unidos grandes magnates y grandes científicos incluso y tal recibían transfusiones de sangre de gente joven para no envejecer. Ya. Es que yo no entiendo a dónde estamos llegando. No entiendo, no lo puedo entender. Bueno, está claro que también aproximadamente en los próximos 5 años proliferarán las personas que recurran a la química, a la genética o los dispositivos electrónicos para mejorar sus cerebros. O sea, no por enfermedad, sino para mejorar sus cerebros y sus cuerpos. Sí. En unos casos serán los propios interesados quienes opten por usar esos fármacos o suplementos para mejorar su capacidad cognitiva. O habrá quienes recurran a la genética para modificar desde el color de sus ojos, el grosor de los cabellos, la pigmentación de la piel, hasta el riesgo de padecer ciertas enfermedades ellos o sus descendientes. Es decir, todo esto se va a poder seleccionar. Es decir, si yo provengo de una familia de hemofílicos, por ejemplo, quizás en 15, 20 años puedan erradicar la hemofilia Sí. de mi ser y hacer que mis descendientes no sean hemofílicos, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto, a mí eso en parte me parece bien, Sí, pero sí. hay otras cosas que no. Por ejemplo, ¿para qué queremos recurrir a la genética para cambiar nuestro color de ojos? Es que me parece absurdo, me parece tonto. No sé. Se busca la raza perfecta, como Sí. quería Hitler. Sí, exactamente. De todas maneras, tampoco hay que olvidar a aquellos que apuesten por incorporar a su cuerpo partes impresas en 3D. Ya. Por ejemplo, materiales inteligentes, exoesqueletos o endoesqueletos para ser más fuertes, más rápidos o menos susceptibles al dolor o al calor o al frío o algo por el estilo. Es probable, dicen los futuristas, que los humanos busquen mejorarse para competir con los robots. Es que entramos en un bucle que a mí me parece absurdo. Los estamos creando nosotros para después nosotros competir con ellos. Sí. Es que me parece absurdo. Y para después tener relaciones con ellos, pero no poder reproducirnos, sino que tenemos que buscar parejas de verdad. Claro, Que nos ayuden. claro. O por lo menos úteros artificiales, pero se seguirán necesitando el esperma y el óvulo. Sí, Al menos de momento. de momento. Al menos de momento. Vale. No solamente busquen mejorarse para competir con los robots o con los sistemas de inteligencia artificial, que van a ir además desplazando a la gente de sus trabajos, ¿vale? Pero también algunas compañías ofrecen y financian o ofrecerán y financiarán con aumentos o mejoras a sus empleados para ganar en eficiencia y en productividad. Es decir, habrá empresas que te pagarán a ti, por ejemplo, un exoesqueleto para que tú seas más duro, más fuerte a la hora de cargar y descargar cosas, por Sí. ejemplo. Sí. Si ya el robot no se ha hecho cargo de ese trabajo, Sí. evidentemente. Y así podríamos seguir hasta el Vamos infinito. a ver, que ahora mismo, y esto fue una de las últimas noticias que dimos antes de cortar en noviembre. Ahora mismo en China ya hay edificios gubernamentales dirigidos sola y exclusivamente por Por robots. inteligencia artificial. Sí. Sí. Y en concreto se hablaba de una supercomisaría dedicada, entre otras cosas, a todo lo que era pasaportes, carnet de identidad, pruebas para el carnet de conducir. Sí, efectivamente. Y allí no te encuentras ni un solo ser humano. Es todo automatizado. Qué triste, ¿no? Me resulta muy Voces que triste. te hablan a través de una pantalla. Sí, hologramas, me imagino, sí. todo este tipo de historias. A mí sinceramente, yo pienso en ese mundo feliz Pero bueno, mundo feliz. que Pero, nos ofrecen. pero es que de entrada, yo hago una pregunta. Todos sabemos en estos momentos, o sea, cómo está el tema laboral. El tema laboral, por ejemplo, en España, que se supone que España está en el lado de los países avanzados. Sí. No sé en qué, No pero sé en qué, pero bueno. pero bueno, o sea, digamos del primer mundo. Y vemos cómo está Francia, cómo está Alemania, cómo está Inglaterra, cómo está Estados Unidos en plan laboral. Mm. Y se pretende implantar
sistemas de este tipo. Mm. ¿Qué van a hacer con la gente? ¿Se la van a cargar? Claro. Porque no va a haber, es que no va a haber trabajo para ellos. Si no hay trabajo, ¿de qué van a vivir? Claro. ¿Se la van a cargar o se le va a dar una A ver. ocupación que ahora mismo a ninguno se nos ocurre, que va a ser una ocupación ideal? No, vamos a ver, según lo que barajan muchos expertos en inteligencia artificial o en transhumanismo o en todo este tipo de historias, lo que barajan es realmente ese mundo feliz de Aldous Huxley, donde no trabajaremos, donde viviremos de maravilla, donde no moriremos, Ya. donde otras máquinas encima se encargarán de todas Y nuestras encima tareas. nos reproduciremos. Me imagino que llegará un momento en que el tema de la reproducción saldrá a debate y se... Hombre, salvo que seamos capaces de colonizar otros planetas, claro, y crear hábitats en otros sitios. Eso también hay que Entonces, verlo, y ese es otro tema para hablar también de Sí. eso. O sea que... Entonces, pues bueno, hay una cosa que sí quiero decir. Gran parte de la información que, al margen de nuestros comentarios personales, lo que más me asusta, entre comillas, es que esta información está sacada de medios oficiales. Ya, Esto es lo que nos cuentan. sí, sí. Miedo me da pensar Lo que hay. en lo que hay realmente, en lo Sí. que no nos están contando. Mm. Bueno, pues yo Si no, quería hablar... la mayoría de las pruebas, la mayoría de los experimentos, por ejemplo, que lo hemos tratado en algún programa, experimentos médicos, por ejemplo, que se han hecho en diferentes países de Sudamérica por parte de Estados Unidos, en los cuales Sí. se inyectaba verdaderas atrocidades. Y que se ha sabido porque, bueno, en un momento determinado alguien tirando de un hilo descubre eso. Mm, ¿Qué es lo que no hay ahora? ¿Qué es lo que se nos Bueno, está ocultando? mira, Pues, te voy a dar solamente unos leves indicios de algo que también me ha llamado mucho la atención y que también me preocupa muchísimo. Por un lado, pienso que puede ser muy bueno, pero como siempre, por otro lado pienso, ¿para qué van a emplear esto? De lo que les voy a comentar ahora, nos salen yo creo que 3 o 4 programas, pero sí les voy a dar un pequeño repaso, aunque sea por encima. Solamente esta última cosa, y es algo que han dado en llamar el editor genético, el CRISPR, que son las siglas de una nueva técnica de edición genética que está revolucionando la biología. Es el nombre de unas secuencias repetitivas presentes en el ADN de las bacterias que funcionan como autovacunas. Contienen el material genético de los virus que han atacado a las bacterias en el pasado y por eso permiten reconocer si se repite la infección y defenderse ante ellas, atención, cortando el ADN de los invasores. Es decir, es una especie de copia-pega de ADN. ya. Los científicos han aprendido a utilizar la herramienta, el CRISPR, ese editor genético, fuera de las bacterias, para cortar y pegar trozos de material genético en cualquier célula. Mm. El poder de estas tijeras moleculares, como le han dado en llamarse, es inmenso. Es verdad que fue considerado el mayor avance científico del año 2015, pero sus propios creadores advierten que debemos tener mucho control sobre para qué lo usamos, porque está claro que cortar y pegar cadenas de ADN puede llevarnos a no sé qué. Ya. Esto yo creo que es algo que serviría para un programa entero, el hablar sobre ese editor genético, no solo sobre el editor genético, sino sobre todo lo que la inteligencia artificial, todo lo que este tipo de nuevos descubrimientos, nuevos avances, digo nuevos porque es lo que nos están contando ahora, porque a lo mejor de nuevos tienen menos todavía de lo que parece. Pero sí que es cierto que para mí es un panorama que es un poco para ponerse a temblar, sinceramente. Que sí que tiene un lado bueno, perfecto, Sí. fantástico. Imaginémonos que con este editor Sí, genético pero tú puedes cortar
una cadena de ADN que lleva anexo algo que vincula tu organismo con el cáncer y erradica radicalmente... Pero tal como está diseñado, tal como se nos está presentando, tal como pues eso, o sea, se nos quiere empezar a adoctrinar, tiene un precio muy elevado. Vamos, tan elevadísimos como que dejaremos de ser nosotros. Ese es el problema. Que nuestro cuerpo y nuestra mente sobrevivirían, pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, como la queramos llamar, se desvanecerían en el aire. Seríamos esclavos sumisos, semidrogados, y a lo mejor llegará un momento en que ya no hará falta ni eso, pero bueno, en principio serían semidrogados, o sea, con determinadas... pues eso, o sea, al que sea un... no sé, iba a decir un fanático, es que no sé cómo llamarlo, o sea, si tu mayor obsesión es el sexo, te lo van a dar de todos los colores, posiblemente menos humano, te lo van a dar de todo. Exacto. Pero bueno, si son capaces de estimular determinada parte del cerebro, a ti aparentemente te va a dar lo mismo. Es como si lo hubieras hecho, claro, con un ser humano, con un congénere. Y así empezamos a sumar en todas las parcelas. Y empezamos a sumar en todas las parcelas, entiendo yo, al principio. Una vez que todo el mundo haya entrado por el aro, que ya se haya controlado de la manera que sea, ya sea por un microchip, por un nanorobot, o sea, por la cuestión que sea, una vez que ya todo el mundo esté absolutamente controlado, pues posiblemente ya no hace falta ni eso, sino que o sea, nos habremos convertido, o se habrán convertido nuestros descendientes, o lo que quede de nosotros, estará convertido, pues eso, en un ejército de máquinas, sí, de entes artificiales, sí, totalmente, dirigidos por los pocos humanos que son los que están detrás de todo esto, que son los que de verdad están en posesión de la fortuna, del dinero, del poder. Del poder, efectivamente. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más, Eduardo. Hombre, yo creo que como primer programa es un avance. Como prueba de programa. Como prueba de programa es un avance. Sí va a haber parcelas, hay parcelas que cuando toque seguirán estando, que como por ejemplo, pero yo en este caso, que soy el que me solía inclinar por esos temas, tanto políticos como de religión, yo hoy he preferido no meterme en ninguno en concreto, porque en plan político esto sería empezar y no acabar. Y no acabar. Porque, no solo en España, además. No solo en España. O sea, bueno, lo de España para mí no tiene nombre, pero es que si me centro en diferentes países que tampoco lo tienen. Tampoco lo tienen. Y eso lo vemos y lo sufrimos cada uno de los habitantes del país en cuestión. Sí, efectivamente. Pero sucede lo mismo que con la inteligencia artificial. Es que en plan político, bueno, es que tenemos lo que nos hemos buscado y tenemos lo que somos capaces de soportar. Y estamos soportando determinadas historias y ahí siguen, ahí están, se han enquistado. Inamovibles. Y bueno, es que además que no quiero nombrar eso te iba a decir, dijiste que no ibas a nombrar, que no ibas voy a nombrar decir ninguno nada en concreto. Y lo mismo que en política, diría en religión, aunque en religión hay sectores que ahora mismo aparentemente están muy tranquilos, cosa que a mí me mosquea y mucho. Pero bueno, ya llegará el momento en que los nombremos. Y sí, y bueno, o sea, ya que entre otras cuestiones, ya lo hemos dicho, hemos cambiado de formato, hemos cambiado de... Pues bueno, ahora va a ser mucho más fácil porque en nuestra trayectoria de Luces y Sombras sí hemos tenido muchos casos de gente que no comprendía, por ejemplo, cómo nos metíamos en un momento determinado con la Iglesia Católica. Poco menos que éramos herejes, y yo no me considero hereje. No. Y entre comillas me considero, por ejemplo, católico. Sí. A mi manera. Cada uno tiene la suya. Entre comillas. Ahora, lo que nunca voy a hacer es, porque yo me sienta inclinado hacia una determinada tendencia, en este caso religiosa, es aceptar todo lo que me están poniendo encima de la mesa. Cuando quien me lo está poniendo son seres humanos y que tienen... De momento, sí, efectivamente. De momento que sepamos son seres humanos y que son seres humanos, que no son dioses. Efectivamente. Y que no son herederos de Dios. No. Que Dios no los ha puesto ahí, los hemos puesto nosotros. Sí. O nosotros, con nuestro silencio y con nuestro consentimiento, hemos permitido que lleguen a determinados puestos. Con nuestra apatía.
Entonces, bueno, o sea, son temas que volverán a salir y también es verdad, es un formato diferente, un formato en el cual no vamos a hacer como solíamos hacer 2 horas de programa. A lo mejor en un momento determinado sale un programa de 2 horas o incluso de más. O igual una semana se O suben una 2. semana se suben 2 de 1 hora o de 3/4 de hora o 3. Ahora mismo no lo sabemos y no tenemos un guión. Según cómo empieza a funcionar esto y según cómo seamos nosotros capaces, pues bueno, de manejar no solamente las grabaciones del programa, sino a la hora de subirlo a ebooks, de subirlo a YouTube, de subirlo al blog, que ya hablaremos de él en el próximo programa. Sí, ahora mismo está, todavía digamos, está en obras. En obras, vamos a decirlo así, donde entre otras cuestiones tendrán, pues, quien quiera oír todos los programas que hemos hecho en los últimos 8 años, por lo menos todos los que hemos podido rescatar, porque de los primeros años ha sido muy difícil. De los últimos 5 años están prácticamente todos, pero de los primeros años no. Sobre todo porque el sitio donde se alojaban fue en ebooks, y aparte de que las emisoras donde no estamos, algunas de ellas, pues los habrán borrado ya también. ni existen, con lo cual no podemos rescatarlos, y en ebooks hubo muchos cambios y hubo muchos programas que se perdieron. Pero bueno, en el blog vamos a intentar, no va a ser una página web donde está todo, pero vamos a intentar que esté casi todo. Por lo menos casi todo lo que en un momento determinado no entendemos que más le puede interesar a todo aquel que le gusta Luces y Sombras. Sí, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera prueba de programa. Yo creo que sí. Gracias, Eduardo, por haber compartido este rato conmigo y con todos nuestros seguidores. Ya sabes que siempre, como siempre, ha sido un placer. Y como siempre, yo lo siento, pero no me puedo despedir de otra forma. Recordarles que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta el próximo programa de Luces y Sombras.